Eh, Realmente esta semana ha sido una semana, como todos los años, para recordar el 11 de septiembre, el Día del Maestro, y en realidad suele ser una fecha del calendario para bajarle la lupa no solamente a la actividad, a la profesión, al oficio de ser docente, a la pasión de ser maestro. Y muchas veces se confunde un maestro, un profesor, las escuelas, la actualidad en cuanto a la educación en nuestro país, en nuestra provincia, pero vale todo a la hora de reflexionar acerca de todos estos componentes que nos marcan un rumbo, en definitiva, un camino. Y ciertamente es interesante detener un poco la marcha y reflexionar a partir de esta fecha, ¿no?, la del 11 de septiembre, sobre muchas cuestiones. Y es por eso que hemos invitado a Sergio Romero, el secretario general de UDA, esta noche en Zona Crítica. Sergio, bienvenido. Gracias estar. por haberme invitado. Muy amable. Se termina un ciclo, podríamos decir, irremediable, porque tanto Néstor y Cristina, bueno, Néstor a partir de su fallecimiento y Cristina a partir del impedimento constitucional, no pueden continuar en el gobierno. Y seguramente, por todo lo que se indica a partir de las encuestas, va a ser otro la persona que va a gobernar el país. Esto está bueno para marcar un proceso, lo que los kirchneristas dicen la década ganada y los que otros más críticos señalan de diferentes y distintas maneras. ¿Qué resumen, qué conclusión puede sacar estos 10 años, Sergio? Bueno, la pregunta es muy interesante y me va a permitir analizar algunas cuestiones junto con vos y por supuesto, con la audiencia. Son 10 años que yo lo dividiría en dos etapas. Una es la etapa de Néstor Kirchner y el ministro de Educación, Daniel Filmus, a nivel nacional, y otra es la etapa de Cristina Fernández y el ministro Alberto Silioni. Son dos etapas muy distintas. La primera etapa fue una etapa trascendental que marcó el eje y el norte de la educación argentina. En la primera etapa ahí se generaron las leyes que sostienen hoy el sistema educativo nacional. La propia Ley Nacional de Educación. 2005, ¿no? 2005, la Ley Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional, 2006, la Ley de Financiamiento Educativo. Están faltando otras leyes importantes, ¿no?, como la Ley Superior de Educación, que hay que trabajar en eso. Está lento el Congreso de la Nación en ese punto. Ese paquete de leyes se aumenta el piso del PBI dedicado a la educación, ¿no? Los primeros años. Sí, eso lo planteé. Verás, nosotros tuvimos la semana pasada con Alberto Silioni y le planteamos la necesidad de llevarlo. Nosotros pretendemos llevarlo al 8% al Producto Bruto, a la inversión en educación del Producto Bruto Interno. Y no solamente llevarlo al 8%, sino hacer un nuevo análisis sobre esa inversión, porque del 6.5 aproximadamente que se hace hoy, va parte a las universidades y parte a la escuela pública. Nosotros decimos que las universidades deben tener su propio presupuesto y la educación media y superior debe tener otro presupuesto fijo. Entonces haces esa distinción. Néstor Kirchner, Filmus, una etapa, Cristina Silioni, otra. Otra, la de Alberto Silioni le tocó aplicar estas leyes, ponerlas en pleno desarrollo, pleno funcionamiento. Algunas cosas se han hecho muy bien, otras faltan. Son muchas las que faltan. Este proceso educativo, fíjate lo que pasó en estas horas pasadas, el anuncio que hace la ministra de Educación de Provincia de Buenos Aires para la nueva calificación, y genera todo un debate nacional, es decir, 24 horas los canales nacionales, porque realmente hay cosas que todavía no se han superado y la tienen en crisis a la educación nacional. Si trabajás en la provincia de Santa Fe, tenés un salario. Te cruzás a Entre Ríos, percibís otro salario. En provincia de Buenos Aires otro salario, en Cava otro salario, y también calificamos distinto. Es decir, Santa Fe, la primaria tiene 7 años, provincia de Buenos Aires 6 años. O sea, ahí yo creo que hay medidas que se están tomando, que cuando no se toman en todas las provincias, se toman así de manera parcial, terminan profundizando la fractura que tiene el sistema educativo nacional. Yo creo que el Consejo Federal
precisamente está para unificar criterios y este tipo de medidas que son fundamentales y vertebrales para el sistema educativo nacional deben ser primero consensuadas con los gremios, esto es fundamental, ¿eh? No se puede o se dificulta mucho la aplicación de cualquier cuestión que se decida en educación si no está consensuada con los trabajadores, que en definitiva son los que aplican Claro. estas medidas. Y no es cierto que fue consensuada esta medida de Nora de Lucía con los trabajadores porque no hemos sido consultados. Esto como fue, valga el término, entre comillas, fue apretada por la coyuntura, salió a decir que tenía mayores consensos, pero no fue así. Entonces, ahí crees en ese punto que o falta liderazgo, o falta consenso, o falta coordinación, o las tres cosas juntas del Consejo Federal de Educación, porque es verdad lo que decís, no se puede cortar una provincia o la Ciudad de Buenos Aires sola, por las suyas, a pensar un sistema educativo distinto. Sí, el Consejo Federal lamentablemente resuelve cosas y después cuando los ministros llegan a su provincia hacen lo que pueden y en algunos casos lo que quieren en cada provincia. Te voy a contar una anécdota. El 8 y 9 se reunió en Mendoza el Consejo Federal, en la ciudad capital de Mendoza. Y los sindicatos estábamos invitados porque la ley nacional prevé que al menos 2 veces al año las organizaciones sindicales con representación nacional deben participar del Consejo Federal. Y sobre la marcha, y casi horas antes de la reunión, se suspendió la participación de los sindicatos en el Consejo Federal. Que hubiese sido importante porque hay muchos temas a tratar. Te cuento 2 o 3 que también afectan a la provincia de Santa Fe. No es que estemos hablando de lo macro, la provincia de Santa Fe forma parte de todo esto. Nosotros estamos recién pudiendo cumplir con los consejos provinciales de educación técnica. Santa Fe lo hizo por decreto, estamos hablando de hace poquitos días y todavía no se reunió. Es un ámbito propositivo que lo preside la ministra, están los distintos actores que hacen a la educación técnica profesional. ¿Y para qué sirve, Sergio? Esto sirve para generar políticas en materia de educación técnica. Es decir, cuando digo generar política, infraestructura escolar, cargos, tocar el aspecto profesional del ejercicio profesional de los técnicos, todo este tipo de cosas. Santa Fe hizo un decreto, todavía no se reunió, pero avanzó en esto, le está dando cumplimiento a la ley nacional. Hace 20 días yo viajé a la provincia de La Rioja, acordamos con el ministro Walter Flores y también se puso en funcionamiento. Nosotros venimos presionando porque nos costó mucho esta ley nacional para que tenga pleno cumplimiento. Recién hay 15 consejos provinciales conformados en todo el país, estamos hablando de una ley del año 2006. O sea, fíjate el proceso educativo en Argentina, qué lento que vas. Y hace un ratito te acababa de comentar que no pudimos participar en la reunión del Consejo Federal, que lo prevé la ley. También discutimos, charlamos con vos recién, la posibilidad de mejorar la inversión en el Producto Bruto Interno, porque esto debe ser así. Yo creo que hay que llevarlo al 8%. Esto va a ser tarea en lo que resta de esta gestión, porque nosotros le vamos a meter presión a esto en el ámbito de las paritarias nacionales, y yo creo que hay que tener más inversión en materia educativa. Así que tenemos las leyes, pero han tenido dificultades, por eso te dividía en 2 partes el proceso educativo. La primera parte de Néstor Kirchner y la segunda de Cristina Fernández. ¿Y por qué vos que tenés un roce nacional evidente, cada vez que hay una discusión de paritarias, apareces en los medios nacionales casi como el vocero de los distintos sindicatos docentes, esto lo digo en buenos términos? Sí, por supuesto. Digamos, ¿por qué no hubo una continuidad entonces? ¿Por qué si en la misma matriz, los mismos casi los mismos funcionarios, supuestamente el mismo modelo, digamos, gobernó durante 10 años, está partida esta situación? Hubo un momento en que, digamos, se generaron las leyes, se generó el financiamiento y después hubo un momento en que, no digo fracasó la implementación, pero está en un estado larvario ya extendido en el tiempo. Porque no todos, esto también lo digo con respeto, no todos tienen la misma capacidad para generar y hacer política. Es decir, yo tengo un excelente recuerdo de los primeros años de gobierno porque, te digo, nosotros nos reuníamos con el propio Néstor Kirchner a hablar de los temas educativos. Te cuento una anécdota, que esto está bueno. Por favor. Que la gente... Yo salía del Ministerio de Educación acá de nuestra hermosa y querida provincia y estaba entrando a mi casa, habíamos tenido una reunión acá en el Ministerio Provincial
y me llama el ministro Filmus a mi celular y me dice a las 6, eran las 2 de la tarde, me dice a las 6 de la tarde tenés que estar acá, en Casa de Gobierno, que vamos a anunciar el aumento. Digo, pero Daniel, no sé si llego, te esperamos. Se ve que había hecho lo mismo con otros secretarios generales. Bueno, yo a las 6 de la tarde estuve en la Casa de Gobierno. Pero a todo esto no sabía qué aumento nos iban a dar. Y entonces fue en la época donde estaba muy bajo el salario. Y nos reunimos, estaba toda la prensa ahí, dice, muchachos, antes de salir a la prensa, ¿les parece bien esto? Y la verdad que era un aumento que ni nosotros Pero Filmus se los dice, o Néstor directamente. Néstor, nosotros nos reuníamos con Néstor, estaba Daniel Filmus y Néstor en la cabecera dentro de la casa. Después que acordábamos la mejora salarial, salíamos con el ministro a anunciarla a la prensa. O sea, esta es la característica que tenía Néstor Kirchner. Él se ponía al hombro las cosas trascendentales del país. La educación es una cuestión trascendental. Hoy yo creo que la presidenta también se las pone al hombro, pero a través de su vocero, que es el ministro de Educación. Y a veces no alcanza con eso, porque los conflictos son muy profundos, los gremios tienen a nivel nacional una fortaleza importante, y me parece que hay que hacer más política en algunos casos donde hay trabas. Este año, en el principio de la negociación paritaria, fue una negociación muy dura, muy ardua. No le alcanzó al ministro de Educación y la resolvimos más arriba, con el jefe de gabinete, con el propio secretario legal y técnico de la presidencia. O sea, se fue al más alto nivel la negociación donde la pudimos destrabar. Por eso digo, hay cuestiones que cuando se ponen muy tirantes hay que resolverlas en términos políticos y no todos están en condiciones. Yo a veces pienso esto, que muchas veces se tensa innecesariamente una relación entre un docente con formación y con carrera que en algún momento llega a ser funcionario, incluso ministro de Educación, con el conjunto de los docentes. De una discusión que bien podría darla el ministro de Economía acerca de las paritarias. Está bien. ¿No? Porque ha tenido en la provincia de Santa Fe ministros de Educaciones que no tenían nada que ver con la educación, ingeniero Bondesío, por citar alguno, y después ha tenido cuadros que vienen de la educación, de la formación, ¿no? Con formación académica profunda. Me parece innecesario muchas veces poner en un conflicto o poner en tensión esta situación, pero es una discusión que podríamos dar en otro momento. Vos sabés que, Sergio, que ahora en octubre, te cuento yo ahora una anécdota. Dale. Para sacar un tema. Ahora en octubre tenemos una reunión de los egresados de la Escuela Beleno a 25 años de la salida de la primaria. Bueno, esta situación genera muchísimo intercambio de información acerca de la señorita, la seño que estuvimos en cada año del cursado, y muchísimas anécdotas acerca de quiénes eran nuestros compañeros. Yo recuerdo que la Escuela Valero era una escuela, no sé si lo sigue siendo, pero era en ese momento, en ese contexto histórico, una escuela que recibía alumnos de Villa del Parque, sí, alumnos de Barranquitas, alumnos del centro, alumnos de Barrio Roma, donde era yo. Y ciertamente igualaba la escuela, ciertamente brindaba oportunidades pero muy parecidas para todos. Obviamente habrá quien se destacaba un poco más que otro en distintas áreas. Y era una escuela con muchos valores, mucho respeto. Y la verdad que hoy que tengo amigos docentes y con muchos años también de trabajo, no identifico toda esta discusión linda de esos años atrás con el presente del maestro frente al grado. Sin que esto represente para nada este dicho que todo tiempo pasado fue mejor, pero que fue distinto está sí, claro. Comparto totalmente con vos. Lo comparto porque han cambiado mucho las cosas, en algunos casos para mejor y en otros estamos muy estancados, ¿no? Yo veía ayer, porque fue nota en los medios nacionales, donde a una maestra le hacen una sanción, le arman un sumario por haber aplazado a un alumno. Es decir, antes tenías más los padres en la escuela, los padres tenían más contacto con la comunidad educativa, con los maestros, seguían más de cerca a sus hijos a la escuela. Hoy hay como una distancia entre la familia y la escuela, y esto es grave. O sea, la familia tiene que estar incorporada como eje fundamental dentro de la escuela. Los papás. El maestro ha cambiado porque hoy tenés que verlo como un trabajador, como un profesional.
El docente es un trabajador de la educación y vive de su salario. Entonces, tiene dificultades como ser humano. Antes vos te acordás que el salario principal era el del hombre y la mujer ganaba mucho menos, lo hacía casi por cuestiones exclusivamente de vocación y se vivía con el salario principal, era un complemento el salario del docente. Hoy, si bien la vocación sigue tan firme como siempre y aún más, pero ya no es un complemento del salario, es una necesidad dentro de la familia. Son jefas de hogares. Son jefes, entonces, y no es una cuestión menor esto, donde tenés que estar peleando el salario, donde no te reconocen la tarea a veces, en el mayor, en las mayores oportunidades no te reconocen el esfuerzo que hace el trabajador. Mirá, ¿sabés? ¿Vos te acordás un discurso presidencial de hace poquito, cuando nuestra presidenta, a la cual aprecio y quiero mucho y respeto mucho, pero en este punto tuve una gran disidencia? En Rosario, puede ser. No, lo hizo por cadena nacional, en Casa de Gobierno, que cuando ella termina, yo lo llamo al ministro y le digo, Alberto, ¿qué pasa? Vos, porque él es el que asesora a la ministra. Y la presidenta dice, porque ganan muy bien por 4 horas de trabajo. No, creo que lo dijo Rosario en un acto. ¿En Rosario? Sí, ¿te acordás que estaba Bonfatti, fue un orador, después la última fue lo la dijo presidenta? 2 veces. O lo dijo 2 veces. Trabajan 4 horas y ganan muy bien. Claro. Sí, sí. Entonces, eso es desconocer básicamente la tarea del educador. Yo te puedo garantizar y te lo firmo y no tenés la cantidad de horas precisas a la que trabajás, porque armás, das la clase, corregís pruebas. Mirá, debe ser el trabajo donde más horas uno se dedica precisamente a la tarea de educar. Entonces, estas cosas te ponen mal y van cambiando el escenario cuando desde la máxima expresión política dicen, si vos no laburás. Entonces, parece que hay un conjunto de cosas que han ido cambiando y por supuesto todo cambió. Vos decías recién algo sobre Santa Fe, porque me gustaría detenerme aquí si me das la oportunidad. Hoy Santa Fe, y te lo digo, vos sabés, todo el mundo sabe, y si el que no sabe lo va a saber ahora, yo soy peronista de toda la vida, pero no soy un peronista obtuso, un peronista ciego. Y cuando otro espacio político hace bien las cosas, hay que reconocerlo, porque eso es la democracia. Y yo te digo que esta gestión de esta actual ministra ha avanzado mucho y bien en materia educativa en la provincia de Santa Fe. La ministra Claudia Balaguer. Claudia Balaguer. Ha avanzado mucho y bien. Por supuesto no ha hecho todo. Y de manera comparativa con la propia gestión, hemos tenido ministras nefastas, caso Mengarelli, que fue un paso para olvidar, un paso para olvidar. Nunca la provincia debió tener una ministra como Mengarelli. Mala en su ejercicio de un ministerio tan importante. Después estuvo Elida Racino, que hizo algunas cosas y le faltaron muchas. Parece que esta ministra le ha puesto una impronta. Te contaba recién lo del Consejo Provincial, sí, donde las anteriores no lo hicieron. Tenés una paritaria abierta todo el año donde se discute salud, cargos, se discute ascensos, estabilidad laboral. No se le tiene miedo a tener la paritaria abierta. Hay diálogo con los trabajadores. Por supuesto que falta siempre, en educación va a faltar. Pero esto quiero decirlo porque si no pareciera que todo es un caos y yo viendo, porque tengo la facilidad de recorrer todas las provincias, Santa Fe es una de las provincias que mejor está funcionando en el contexto del sistema educativo nacional. Y te lo digo, mirá, como peronista y que no voto al Frente Progresista, claro. Pero hay que reconocer cuando las cosas están marchando. A mí me quedaron particularmente varios temas de agenda que había pensado hablar con vos afuera. Quiero hablar después en otra oportunidad. Aunque no parezca, hemos hablado 20 minutos en televisión, sí, es una barbaridad. Te vamos a invitar a otra oportunidad para hablar de política,
¿De dónde está posicionado Sergio Romero? ¿Integrás, sin ponerte colorado, desde hace mucho tiempo mesas de conducciones gremiales que adhieren a tal o cual candidato? Así que me gustaría hablar de eso en otra oportunidad. Y después detenernos en el bullying, que también, y en lo ilegítimo e ilegal que es el recorte que se hace el piso sobre impuesto a las ganancias. Mira, dos cositas. El bullying, temas fundamentales, trascendentales. Y me gustaría en otra oportunidad charlar con vos sobre el rol importante que está cumpliendo la Confederación General del Trabajo a nivel nacional. Pero es tema para otro día. Cómo no, lo agendamos. Gracias, Sergio. Gracias a vos. Gracias por la visita. Sergio Romero de UDA, hemos charlado varios minutos con tranquilidad acerca de 4 o 5 puntos estructurales. Nos quedaron otros también estructurales pendientes, pero lo comprometemos a Sergio a venir más adelante. Vamos a una pausa.